Buenas. Vale, vamos a tomarle, le damos la enhorabuena por la victoria. ¿Y empieza? ¿Aquí? Venga. Bueno, vale, supongo que satisfecho por el pase, después de una primera parte en la que no estuvisteis tan cómodos. Bueno, que cualquier equipo que venga aquí y piense que va a ser un partido plácido, que no se va a sufrir, es que no sabe mucho de qué va esto, ¿no? Aquí sabíamos que veníamos a un campo muy difícil, contra un equipo muy físico, que está haciendo las cosas bien, que te va a meter en problemas, en una superficie en la que no estamos habituados y bueno, al final hemos conseguido adelantarnos a balón parado y es cierto que ellos nos han puesto las cosas muy difíciles y nosotros hemos estado a lo mejor quizás algo más acertados de cara a gol, pero lo importante en estas eliminatorias es pasar, lo hemos conseguido y contentos de estar en la siguiente ronda. El míster demostró por sus declaraciones que había estudiado mucho a este Bergantiños. ¿Vosotros los jugadores también teníais conciencia de cómo era este equipo? Sí, claro. ¿Os tuvisteis que chapar muchas horas de vídeo? Nosotros, este cuerpo técnico y nosotros tratamos cualquier partido como lo que es, un partido importante. Hemos hecho el vídeo, hemos analizado la plantilla, hemos visto imágenes suyas, tenemos cada jugador que tenemos imágenes de jugadores de ellos, individuales, y bueno, yo creo que hay que respetar a todos los rivales, nosotros lo hemos respetado y aunque nos ha costado, sabíamos que nos iba a costar, hemos pasado, que es lo importante. Mario, un 2-1 por un lado. ¿Os ha sorprendido este Bergantiños con respecto a lo que sabíais? Y por otro lado, esa adaptación al césped sintético. ¿Por qué os ha costado tanto? Bueno, te cuesta porque al final nosotros estamos habituados a otro tipo de superficie, aunque hayamos entrenado ayer en sintético allí en Madrid. Es distinto el bote, cómo va el balón, los controles, incluso para impulsarte, para saltar, para todo es diferente. Y bueno, pues te cuesta adaptarte, pero bueno, yo creo que lo hemos hecho bien, tanto en Guijuelo como aquí. Como te he dicho antes, sabíamos que iba a ser partidos difíciles, los hemos sacado adelante y sorprendernos el Bergantiños no, porque como te he dicho, lo hemos estudiado, lo hemos analizado y sabemos de lo que son capaces. ¿Algo más? Sí, puedes notarlo tú personalmente, supongo que con ganas de participar. Bien, al final yo creo que es el año en mi carrera que menos estoy jugando y bueno, yo lo que trato es de sumar, de aportar al grupo. Me está tocando sumar más desde fuera y cuando me toca jugar estoy jugando en una posición que no es la mía, perfil izquierdo, que es más difícil también, y yo lo que trato es de ayudar, de sumar, de cuando me toque hacerlo bien para el beneficio del grupo, del colectivo, que es lo más importante, así es como lo pienso yo. Y bueno, contento pues por el gol, por poder jugar 90 minutos, por poder pasar de eliminatoria y bueno, ya te digo, a poner las cosas difíciles al míster y contento por hoy. Ya veníamos ahí con varios chavales que se volvían como locos contigo por ser una de las caras más reconocidas. Has jugado prácticamente en casi todos los estadios importantes, en todas las competiciones importantes. ¿Qué significa esta Copa del Rey que te trae a campos como la Seiroa, así el ambiente que había hoy? A mí me encanta esta Copa, a mí me trae muy buenos recuerdos, he tenido la suerte de ganarla, esta competición, y a mí este formato de Copa me gusta mucho, incluso yo haría partido único hasta la final. Para nosotros también es bonito venir el otro día a Guijuelo y aquí, ver el campo lleno, que los equipos más humildes, por así decirlo, pues bueno, que tengan su estadio lleno, que hagan una buena taquilla, que va a ayudar al club también. Y yo creo que la Copa es una competición muy bonita y muy difícil. Para nosotros venir aquí ya te digo, sabíamos que íbamos a sufrir, así ha sido y bueno, contento de venir aquí y donde nos toque ir el día 4, 5, 6 de enero, pues iremos con la mayor de las ilusiones y el mayor de los respetos, porque si no, nos quedaremos fuera. Cerramos aquí, Mario. Ahora, ¿qué le pedimos o qué no le pedimos al sorteo para la siguiente ronda? No, lo que toque, no estamos para pedir, lo que toque lo afrontaremos. Ahora pensar en Alavés, despedir bien el 2021 en casa con nuestra afición y a partir de ahí jugamos el día 2 en el Wanda, luego el 4, 5, 6 Copa, en enero es una retahíla de partidos muy importante y lo que venga pues lo afrontaremos con la mayor profesionalidad, con el mayor de los respetos y a por ello. Muy bien. ¿Vale? Venga, gracias.